Pues este es el culpable. A ver, esto es una historia bastante triste. Este plumín estaba, bueno, como veis, se había oxidado, pese a ser un plumín de oro, se había oxidado. Este plumín estaba en una pluma que compré, una pluma ya con bastantes años, y que estaba seco junto con su alimentador en una boquilla que yo no era capaz de sacarlo, ¿no? Lo limpié, lo enjuagué, lo hice de todo y el plumín no salía. El plumín no salía y estaba, bueno, pues como en la foto que habéis visto al inicio del vídeo. O sea, eh, tenía sus dos gavilanes, pero uno de los intentos perdón, sus dos iridios, pero uno de los intentos de sacarlo, pues uno de los iridios se fue y ya pues no quedaba más remedio que hacerlo un poco, pues eso, ya a la desesperada. Total, que el plumín salió, pero vi que estaba completamente corroído, no sé si veis, me perdonáis porque la manicura no es uno de mis vicios, pero estaba corroído, entonces era imposible que saliera. Y una vez que se había perdido uno de los iridios, pues la pluma estaba para tirar, claro, a ver qué vas a hacer. O sea, bueno, es verdad que puedes poner otro plumín, pero encontrar el plumín de la misma pluma en una pluma antigua, pues para mí es tarea imposible. Con lo cual, pues la alternativa era o poner otro plumín, bueno, cosa que también he conseguido, pero no es el original, es un plumín de chapa con el que la uso a menudo. Y la otra posibilidad era, pues directamente hacer esto que hacen algunos modificadores de plumas, que es hacer un stub, hacer una pluma cortada, un itálico, una pluma en forma de cincel. Y esto que os enseño, pues es uno de los pasos intermedios, porque ahora me queda lo que sería pulirlo. Pero ¿cuáles son los pasos iniciales? No os asustéis, ¿vale? No os asustéis porque el paso inicial es una piedra de pulir, o sea, perdón, una piedra de afilar. La típica piedra de afilar, pues afilar cuchillos, ¿no? ¿Y cómo se usa esta piedra? Pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que rebajar de la manera más rápida posible lo que es el iridio que queda. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer son unos movimientos en este sentido. ¿Vale? Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo he hecho y lo tengo más o menos pulido, pero la idea sería esta: ir tirando hacia atrás, vertical, un poco más tumbado, siempre intentando que sea horizontal, de tal manera que alineemos los dos. ¿Vale? Una vez que están los dos alineados, lo más normal es que no nos quede iridio aquí abajo, porque de hecho, como ya veis, pues aquí no queda nada de iridio. Si quedara iridio, tendríamos que aplanarlo haciendo el movimiento en este sentido, ¿vale? Y una vez que tuviéramos el iridio aplanado por aquí y por aquí, pues lo que nos quedaría sería darle una pequeña forma redondeada aquí para que no rasque, que esto se haría haciendo este movimiento curvo y levantando. Pero antes de esto, sí que me gustaría hacer en un papel, pues un poco lo que son las ideas básicas de la forma que queremos conseguir. Bueno, pues las ideas serían estas. Empezando por la parte de arriba, lo que queremos es que nos quede, pues, lo que es la punta cortada, pero que tenga un pequeño redondeado a los laterales para que al moverse pues no rasque, ¿no? Si vemos la punta lateral, bueno, esto sería si tuviera iridio, pero si no tiene iridio, si lo hacemos sobre el propio gavilán, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar comer un poco más por abajo para redondearlo un poquito más, y por arriba también, pues si hacemos algo de escritura invertida, ¿no? Que no tenemos por qué hacerlo, pero bueno, si lo queremos hacer, que tenga también, que no raspe, ¿no? Pero vamos, sobre todo en la parte de abajo aquí hay que darle una curva. Eso tiene que ser, no puede ser cortado sin más, tiene que ser progresivo, ¿no? Si lo viéramos por abajo, no sé si la idea
yo creo que sí se entiende, ¿no? Si lo viéramos por abajo, pues al final lo que tenemos que conseguir es pues que haya aquí una parte redondeada. No sé si lo he podido hacer bien o no. Aquí tiene que haber una parte redondeada, igual que aquí en los laterales tiene que dar un poquito achaflanado, de tal manera que cuando el plumín se mueva, pues que no rasque. Si lo viéramos de frente, yo creo que en este incluso se ve mejor. Si lo viéramos de frente, pues bueno, la parte de arriba tiene que tener estas pequeñitas curvas para que no rasque, pero sobre todo la parte de abajo tiene que ir más redondeada, ¿vale? O sea, lo que sería visto de lado, aquí tiene que tener una parte redondeada, y lo que es visto de frente, pues tanto aquí abajo, esto de aquí se supone que serían los límites de los gavilanes, la parte de abajo tiene que ir un poco más redondeada para que cuando apoye el plumín, pues que no rasque, ¿no? Estas serían un poco las ideas y las pautas que tenemos que tener a medida que vayamos pasando el plumín por la piedra o por los procesos siguientes, para que no quede exactamente tallado cuadrado, ¿no? Que quede pues, un poquito con una forma que permita una cierta suavidad en el desplazamiento. Aquí podemos ver, bueno, espero que lo podamos ver, a ver si lo quiere coger, que sí que pasa luz entre los dos gavilanes, sí que tiene una apertura correcta y que pasa luz. Pero si no fuera así, ¿qué tendríamos que hacer? Mirar, hay herramientas específicas, se llaman galgas, pero yo no dispongo de ellas. No son muy caras, pero no las tengo y intento aprovechar lo que tengo a mano. ¿Qué es lo que hago yo para comprobar un poco si la distancia entre los gavilanes es la correcta? Digo en este sentido, en sentido izquierda contra derecha, no arriba y abajo. Pues utilizo a veces estas tapas que vienen en las botellas de leche o en algún otro producto alimenticio. Vienen estas tapas de aluminio que tienen una cierta rigidez, ¿no? Y aquí lo que se haría sería intentar pasarla. Esto del directo siempre es problemático, ¿no? Intentar pasarla entre las... A ver si lo consigo. Ahí está. Se intenta pasar entre los dos gavilanes y se ve si esto corre o no, si está muy pegado o no. Aquí ya veis que sí que va. Hombre, podría estar un poco más separado, pero como luego ya veréis, porque he hecho la prueba antes, el flujo es más que suficiente. Entonces no merece la pena abrirlos. Si los quisiéramos abrir, pues tendríamos que cogerlos y separarlos a mano. No queda otro remedio. O si no, meter una galga, que ya os digo es algo más rígido que esto, y hacer este movimiento para separarlos. Pero en este caso, ya os digo, es más que suficiente y no ha hecho ninguna falta pues abrir estas dos patillas, estos dos gavilanes, para mejorar el flujo. Esta pequeña herramienta nos sirve también para limpiar. Si en algún momento dado se ha quedado seco algún rastro de tinta, pues también lo podemos meter, igual que hacíamos en algún vídeo que he hecho con el papel soporte de las etiquetas, pues lo podemos hacer con esta pequeña herramienta hecha, ya os digo, doblando lo que es una tapa de un producto lácteo, ¿no? Que tenga una cierta consistencia. Bueno, pues recordamos, el primer paso sería una piedra, el segundo paso sería una lija de agua, y ahora vamos a ver la lija de agua, que la daríamos siempre húmeda y lo podríamos hacer ya incluso montado en la pluma del plumín, cargado con agua para que fuera lubricando y que no raspara demasiado, que no comiera demasiado material. Y como siempre, cada 3-4 pasadas, verificar con el cuenta hilos, una lupa de aumento, verificar con el cuenta hilos que no nos hemos, vamos, no que no nos hayamos pasado, es que si nos hemos pasado lo hemos hecho mal. Vamos a intentar no pasarnos y llevar el proceso muy controlado. Ya os recuerdo que una vez que nos comamos el iridio, el plumín, bien sea de chapa, bien sea de oro, la piedra se lo va a comer, vamos, en 4 pasadas
os habéis cargado 1 milímetro. Las pasadas tienen que ser siempre muy suaves, muy flojitas, porque estamos intentando salvar la pluma, no estamos intentando estropearla. Bueno, pues veremos ahora en una segunda parte cómo sería el último paso del pulido y la prueba de escritura. Una vez que hemos montado el plumín, lo que teníamos que hacer es intentar ir puliendo ya lo que queda, pero eso lo vamos a hacer con una hoja de estas de papel de envolver. Aquí la cuestión es tomar un papel de estos que sirven para envolver, un típico sobre de cartería. Y lo que vamos a hacer es, en vez de coger la parte brillante, la parte que está más o menos pulida, pues vamos a coger la otra, la parte trasera, que suele ser un poco más rugosa, y ahí vamos a empezar a escribir para intentar dejarla lo más pulida posible. Como veis, todavía rasca un poquito, pero lo que vamos a hacer es con estos ejercicios, por así decirlo, la vamos a intentar dejar lo más pulida posible. ¿Cuál es la idea? La idea es que, como nos hemos cargado el iridio de la punta, pues tampoco queremos andar haciendo mucho más pulido y mucha más pérdida de material, porque eso es a base de lo que son en sí el material de los gavilanes. Así que este último ejercicio casi lo podemos ir haciendo o bien aquí en este papel para hacer un desgaste más o menos rápido, o si no ya como vayamos escribiendo. Aquí estoy viendo que se engancha un poquito a la derecha, pero bueno, podemos escribir. Ya os digo, esta parte aquí habría que ir trabajando esto para evitar que ese rascado, pues bueno, al final intentar reducirlo a un mínimo, ¿no? También podemos intentar escribir en invertido para también ir puliendo un poco por el otro lado, pero bueno, en principio la idea no es escribir en invertido con la pluma, sino apoyando directamente contra el papel. Y por lo que veo, pues bueno, sí se puede escribir con ella, aunque parece que todavía le queda un poco por pulir, ¿no? Esta parte se puede hacer con unos abrasivos que se llaman micromesh, pero yo no dispongo de ellos. Entonces, ya os digo, si disponéis de ellos, pues nada, utilizáis los micromesh, que van en grados de menor finura a mayor finura, y con eso pues conseguiríais hacerlo quizá de una manera más rápida que con el papel. Pero ya os digo, yo tampoco tengo ningún interés en acabar con los pocos gavilanes que he dejado, y lo que voy a intentar es eso, escribir directamente sobre este papel, hacer algún ejercicio para irlo puliendo, y si no, pues ya os digo, se irá puliendo poco a poco con lo que es la escritura en el papel normal. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritura, a ver si sobre un papel satinado no rasca tanto. Esto sería una prueba de escritura. De un plumín. Que hemos tallado, por así decirlo, en Stub Italic. Si atendemos a la variación del trazo, pues vemos que tiene como 1 milímetro más o menos, y lógicamente pues varía bastante. En cuanto a la humedad, pues lo hemos dejado bastante húmedo, y lo que vamos a ver es esta parte comprometida, por así decirlo, de los ochos. Aquí sobre el papel se ve que se engancha, pero bueno,
yo creo que se puede utilizar y desde luego para cómo estaba, pues bueno, yo creo que el trabajo merece la pena. Vamos a ver si hace algo en invertida. Si rasca. Rasca, pero es utilizable. Como en otros casos, la tinta es... La tinta Waterman, la W Mister. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que nada, que me sigan viendo los amigos de tanto de España como de países iberoamericanos, que he visto que son bastantes. Espero, como siempre, vuestros comentarios y nada, pues si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais un like y si os ha gustado mucho, pues os suscribís porque habrá más de estos. Venga, muchísimas gracias y hasta el siguiente.